última, Dios mediante, historia a la luz de la luna del verano de 2022. Vaya veranito. Lo vamos a cerrar con una visita a un templo singular y muy particular de nuestra ciudad, como es la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Antes de que entremos, vamos a conocer unos datos del lugar donde nos encontramos. Cómo ha podido llegar a construirse este magnífico templo en el corazón de la villa de Palma. Si tenemos la capacidad de abstraernos, de irnos muchos siglos atrás, vamos a ver que aquí, a escasos metros, estaba el río Genil. Las primeras referencias de Palma, Palma como pueblo, Palma como aldea, son del siglo VIII, es decir, de la ocupación musulmana. Los musulmanes llegan a la península en el 711, bueno, pues ya en el 700, entre el 785 y 99, ya hay citas de la aldea de Palma. La segunda cita, que es muy conocida, porque la hemos tenido como una referencia de que era la primera vez que se citaba, no era correcto. En la historia, como ya he dicho en varias ocasiones, la permanente investigación nos permite ir avanzando en el mejor conocimiento de nuestra historia. Pues bien, la segunda cita se produce en el libro de San Eulogio, en el memorial de los mártires, de los santos, el memorial de los santos. Ahí habla de que unos cristianos de la villa de Palma han recogido el cadáver de San Luis Mártir, un joven cordobés que ha sido martirizado, lo han recogido y lo han enterrado con dignidad al lado del río Genil, en la villa de Palma. Es decir, un enterramiento que desconocemos al lado del río Genil, en la villa de Palma. La villa de Palma, en la época que estamos hablando, se circunscribe al trocito donde estamos. Ni siquiera superemos la muralla, es que no existe ni la muralla. Estamos hablando de que lo poquito que podía ser la aldea de Palma, estamos aquí, en este lugar. Y ahí es donde es enterrado San Luis Mártir con dignidad. Eso indica que la comunidad cristiana que aún quedaba en época islámica, los llamados mozárabes, cristianos mozárabes, recogen este cadáver y lo entierran aquí. No se sabe el sitio. Los musulmanes construyen la muralla, en concreto el pueblo almohade. Y eso ya se hace en el siglo XIII, cuando se construye esa muralla. Los almohades estuvieron bien poco en Palma, pero ya hay una villa fortalecida, que primero tuvo un castillo almorávide, el antiguo Alcázar, ahora se le ha hecho una muralla y hay una población. La reconquista se produce entre 1231 y 1241. Y al poco tiempo, ya a partir de 1250, es decir, ya se ha reconquistado Palma, ya se habla de que hay una parroquia y un párroco, un sacerdote, Lorenzo. Con lo cual no hemos encontrado un documento que diga que se ha construido rápidamente una iglesia. Y es que lo normal era que no se construyera una iglesia. Lo que se hacía en ese momento era que la mezquita de la comunidad musulmana que había estado durante siglos en Palma se reconvertía en una iglesia, simplemente dotándole de una cruz en la parte más alta de esa mezquita y de una o varias campanas. Nos imaginamos que una campana al menos. Y entonces nace una iglesia que se va a llamar por siglos Santa María y que estuvo aquí. Hasta que en el siglo XVIII se construye la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. La iglesia siempre se llamó Iglesia de Santa María, pero con el Concilio de Trento y la Contrarreforma, estas iglesias parroquiales pasan a llamarse Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Ocurre en casi todas las localidades de España. Al ser esta monumental iglesia,
en pleno siglo de la Ilustración, en el esplendor del barroco, no se hizo ni en un año, ni en dos, ni en tres. Se hizo casi en un siglo y se hizo por fases. Antes de que entremos, vamos a ver alguna de esas fases. Vamos a pasar por favor aquí. Los constructores fueron dejando huella del proceso constructivo. La primera parte que se hace es el crucero, que empieza en 1710. Y si os fijáis en la cúpula, en la linterna superior, ya es un poquito tarde, pero allí dice 1712. ¿Lo veis? 1712. Esa es la primera parte. Y curiosamente, la siguiente parte es la torre, con lo cual la antigua Santa María se quedó en medio para seguir funcionando el culto, hasta que no está concluido el crucero y no está concluida la puerta principal, no se hace la nave. La nave tarda bastantes años en hacerse. Posiblemente se tardó en hacer la nave por lo menos 15 o 20 años. En cuanto a al crucero de 1712, más de 50 años. ¿Cómo podemos decirlo? Vengan para acá porque esto no se habrán fijado ustedes nunca. Esta puerta lateral tiene una fecha allí arriba. El que la vea, que me lo diga. Pero yo sí la he visto, porque me he venido con un zoom potente. Le hemos hecho una fotografía. 1770. Desde 1712 a 1770 van años, ¿eh? Bueno, está por encima de la cruz, en aquel azulejito que hay entre la cornisa y la cruz. Por favor, cuando puedan, de día, esfuércense, acérquense, van a ver, está muy bien escrito, 1770, y si no, con una buena cámara, y si no, les publico la foto, me comprometo a ello. Vámonos, que la tengo, la tengo la fotografía y se ve muy bien, 1770. Juan Lara nos va a hacer esa fotografía, que él es un magnífico fotógrafo. Pasar por aquí. Vamos a entrar, pero antes de que entremos, nos vamos a fijar en otra fecha. Año de 1725. Está aquí en la puerta. Bien, vamos viendo el proceso constructivo. Antes de que entremos, si queremos, retrocedemos un poquito, porque les voy a torcer el cuello y no quiero hacerle daño. Vamos a retroceder todos un poquito. La torre empieza a construirse en 1725, la portada. En el interior de la torre hay una fecha de 1737. Vamos viendo la evolución. Ya estamos hablando de 12 años más. Y se termina mucho más tarde. Los constructores hacen una torre donde el cuerpo de campanas tiene tres módulos. Un primer cuerpo cuadrado, entiendo que estamos muy abajo, tendríamos que estar en aquella esquina. Un segundo circular y un remate como un capote también circular. Los vanos descubiertos nos permiten ver las campanas. La decoración es de azulejo polícromo y de ladrillo rojo tallado. Y es una torre que aquí comúnmente llamamos de estilo exijano, porque hay investigaciones que afirman
que posiblemente algún alarife, algún albañil que han participado en la construcción de las torres de Écija también participó en esta. Si bien estamos hablando aquí ahora de un barroco estrictamente cordobés, como estudió Rivas. Bien, una de las características fundamentales de esta puerta es que, si os fijáis bien, se llama una puerta retablística, es un retablo, donde tenemos las hornacinas para las imágenes y remata el arco de medio punto la tiara papal, la corona del sumo pontífice, porque en esta iglesia había, cuando se construye, 4 cofradías: el Cristo de la Salud, que estaba en el crucero, las Ánimas Benditas, el Santísimo, y una cuarta, que era la Cofradía de San Pedro, que es una cofradía para proteger los intereses del clero. Es como una especie de mutua. Nosotros nos hacemos un seguro por si nos ponemos enfermos o tenemos que el día de mañana, cuando seamos viejecitos, decir, no, una residencia, un lugar que me atiendan. Pues los clérigos constituyeron su cofradía, la Cofradía de San Pedro. Hoy pensamos en una iglesia como la Asunción y decimos, hay un párroco, algún que otro sacristán o ayudante. En la época que estamos hablando había 30 clérigos, 20 presbíteros y 10 capellanes, 30 clérigos. El estado eclesiástico era, por tanto, muy potente. El clero tiene su misión en la sociedad palmeña. ¿Cuál es una de ellas? Controlar que no cometamos herejías. ¿Quién tiene esa responsabilidad a principios del siglo XVIII? Entremos. Tiene esa responsabilidad la Santa Inquisición. Todo el mundo sabe lo que es la Inquisición. Fundada a finales del siglo XV, fortalecida por los reyes católicos, y es una institución que tiene que controlar en la buena conducta de los cristianos de la época y, sobre todo, el que no se cometan herejías. En estas puertas, a derecha e izquierda, a medida que van entrando, van a encontrarse ustedes el escudo de la Inquisición. En el centro de la, que es, les voy a recordar, la justicia, la espada, el árbol. Sí, aquí la espada y la flor, que era, como te digo, era un ramo de olivo. O vienes en son de paz, o como cometas herejía, te aplico la espada en defensa de nuestro Señor Jesucristo, la cruz. Y eso está representado ahí. El responsable de la Inquisición era el comisario del Santo Oficio, un sacerdote al que le llegaban las posibles acusaciones de que fulano o fulana habían cometido herejía. ¿Creéis que en Palma no hubo ninguna acusación ni ningún juicio? Más de uno. Se enjuiciaban en Córdoba. El comisario era el responsable de denunciar: fulanito de tal es judaizante, practica religión distinta de la católica o ha cometido de tal delito o cual ofensa a Dios. Antes de que entremos, la puerta, un magnífico trabajo de carpintería de lo blanco, puerta de estilo mudéjar, que la encontraremos en edificios como la Asunción, Santo Domingo y el Hospital de San Sebastián. Pero esta en concreto es una joya en su trazado y en su composición. Estamos entrando al templo por debajo de la torre y por debajo del coro. Nos vamos hacia el interior, por favor.
sabemos de la antigua iglesia de Santa María? Muy poco, pero la documentación va dejando ciertos registros. Por ejemplo, como bien sabemos todos, desde 1342 la villa se convirtió en señorío de los Bocanegra. El primer Bocanegra fue Egidio Bocanegra. Egidio Bocanegra murió ajusticiado en Sevilla, pero su hijo Ambrosio, segundo señor de Palma, Ambrosio Bocanegra, pudo traerse los restos de su padre a Palma. Y ahí dice que fue enterrado en la iglesia de Santa María, así como sus sucesores, los Bocanegra. Aquella iglesia desapareció. Nos hemos preguntado, ¿y qué hicieron con los restos de los Bocanegras? Nieto Cumplido, que en paz descanse, llegó a afirmar que él había visto un documento, pero no lo hemos encontrado aún, donde al parecer en el nuevo templo los Bocanegras fueron enterrados. Las sospechas es que pudieran estar enterrados aquí, en el altar mayor, en el presbiterio. Dada la altura, se podría conservar una cripta funeraria debajo donde estuviesen enterrados los Bocanegra. Aquí ha habido muchas criptas. Por ejemplo, en esa capilla, que hoy es Capilla de la Virgen del Carmen, ahí cuando se hizo esta obra, que luego hablaremos de ella, apareció la cripta de los Calvos de León. Y hay más porque también hay un relato de que a los pies del Cristo de la Salud se enterró un distinguido palmeño. Y así hay más referencias a esas criptas. Y también sabemos que había un altar, el altar de San Miguel, porque al pie del altar de San Miguel es enterrado Egidio Bocanegra, con lo cual sería un altar de la parte del altar mayor. Pero eso ya está muy viejo. Nos vamos a centrar ahora en el siglo XVIII, cuando se construye este templo, la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Como hemos visto, lo primero que se traza es el crucero. Y aquí es donde podemos apreciar su extraordinaria cúpula y los trabajos de yesería. Trabajos de yesería que van a ir a lo largo de la cornisa, del friso y de los capiteles de estas columnas pilastradas, esos capiteles corintios. Fíjense que eso es un trabajo de yesería, cuando normalmente esos capiteles los encontramos tallados en ladrillo, en mármol. Aquí estamos hablando del ejercicio de la yesería que va a lo largo de toda la cornisa. Yesería que se repite en esos balcones que en el argot del mundo barroco se les conoce como tribunas. Y extraordinaria también su forja de hierro, sus barandales, las barandas, que son de la época, tal como se hicieron esas tribunas con el coro bajo al final. El patrocinador de este crucero fue el obispo de Córdoba, de ahí está su escudo, lo tienen ustedes en esta pechina y en esta otra pechina, y le puso la advocación de la Asunción, que está en esta otra esquina, esta pechina. Ese es Fol Cardona, obispo de la diócesis a mediados del siglo XVIII. En este lugar, en esta nave, han ido ocurriendo diferentes acontecimientos. Se construye en 1712 y en 1753, aquí, en este altar, se produjo un fortísimo incendio. Ardió todo el altar. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Pues que había venido la patrona de Palma, la Virgen de Belén, y se montó un altar espectacular aquí, con muchísima candelería, con muchas velas. Y en aquella época, estamos hablando del final del barroco, se montaban unos grandes doseles que colgaban de la parte de arriba,
aún se distingue elementos anteriores a este retablo, aquellos angelitos. Ahí había unas argollas donde colgaban los doseles y montaban el altar, que era un trabajo de carpintería, y a la Virgen la ponían en el centro, con la fatalidad, insisto, de que en 1753 ardió y hubo que restaurar toda esta parte. Por si fuera poco, en 1755 se produjo el terremoto de Lisboa y le afectó a la nave, la cimbró. Tanto es así que posiblemente el sufrimiento del terremoto sobre la techumbre va a originar unos desperfectos que tienen que arreglar todo el tejado, toda la techumbre, casi un siglo después, en 1850. Cuando se hace esa obra, se cierra la iglesia y coincide que ya se ha fundado la Hermandad del Cristo de la Expiración, que hasta entonces no existía. El Cristo de la Expiración, que está ahí, se funda su cofradía en 1758. En 1850 el Papa le concede unas indulgencias, que es que quien viniere a rezarle al Cristo durante unos días, pues tiene esas indulgencias de cualquier tipo. Como la iglesia se está cayendo, tienen que cerrarla y durante un tiempo al Cristo de la Expiración se le venera en la capilla de Santa Ana. Seguimos con más hitos de la historia de esta iglesia, porque en 1936 es saqueada y todo su patrimonio fue destruido en la plaza del ayuntamiento, con lo cual no pudo reabrirse el templo hasta el 38 por ahí, donde el cura inició las obras en el principio del 37, el cura don José Rodríguez Jiménez, el cura Colino, y las completó don Carlos Sánchez, el cura Carlos Sánchez, y entonces se fue abriendo poco, pero bien distinto de lo que conocemos hoy, porque este altar no existía ni mucho menos en el 36, ya que han sido destruidos la inmensa mayoría del patrimonio religioso de Palma. Aquí durante mucho tiempo hubo un tabernáculo, una especie como de gran mueble donde estaba el Santísimo rematado con un arcángel. Será más tarde cuando se monta este retablo, principio de los 60, y es una composición de 3 retablos de distinta procedencia, restos de algunos posiblemente de aquí y otros de la iglesia de Buen Suceso. Se distingue esa superposición de retablos por el elevado número de sagrarios, cuando en un altar mayor tan solo hay un sagrario. Pero si ustedes se fijan, aquí tenemos el que se está utilizando actualmente, que es independiente, pero propio de los retablos 1, 2 y 3. Es decir, estaban esas bancadas, esa estructura de retablo, estaban en otras iglesias con su correspondiente sagrario. Al unificarlo los 3, ha quedado esa figura extraña de que allí arriba, debajo de la Piedad, hay un sagrario, donde falta ese cuadro hay otro sagrario, y por debajo de la imagen del Sagrado Corazón de Jesús hay otro sagrario que hoy ocupa una pequeña talla de la Virgen de Belén, que le llamaban entonces la Aparecida. ¿Fue siempre así? Pues no. Aquí hubo una Virgen que se llamaba Nuestra Señora de la Asunción, una talla de bulto, no de vestir, hermosa, grande, que donó al templo don José Martínez Lora. Parece ser que la donó en condición de fidelidad y amistad con el párroco don Carlos Sánchez. Cuando éste se fue, él dijo: mi Virgen me la llevo yo. Y se llevó la Virgen y ya no está aquí. Se colocó ese Sagrado Corazón de Jesús y la Virgen está en otro destino. El cuadro que falta no es exactamente un cuadro, es una talla en madera de la Asunción.
y pertenecía al retablo anterior a la guerra. Es de lo poquito que queda de aquel retablo y es una talla muy buena, ya la veremos próximamente. Y el repertorio pictórico, pues como ya he dicho, al final está la Piedad, están los santos doctores de la Iglesia y momentos de la vida de la Virgen. En cuanto a la nave, la vemos hoy hermosa y reluciente, pero también el paso le pasó factura a esta nave. A finales de 1977, en el comienzo de la democracia, se detectó una gran raja en todo el techo, que indicaba que se podía desplomar la iglesia. Entonces se decidió cerrarla al culto y efectivamente se acertó, porque en febrero del 78 se desplomó entera. Por suerte, la caída de la nave fue hacia el centro de la iglesia y apenas arrastró la cornisa y las tribunas, los balcones que veis ahí, y que no perjudicó a la yesería, al excelente trabajo de yesería del siglo XVIII. Sí al coro, en el coro hizo mucho daño. Si queréis ver una imagen inédita, que es donde yo estoy, viendo la torre ahí, porque no había techo. Juan, por favor, ¿estás por ahí? Lo podéis pasar y lo podéis ver, porque he hecho dos copias para que veáis cómo quedó la nave. Y entonces hay una fotografía en la que desde aquí está la torre, algo que no volveremos a hacer posiblemente los que estamos aquí. Dios mediante que sea así, será buena noticia. Bien, vamos a las devociones. El templo siempre tuvo 10 altares y quiero destacar algunas de las devociones que ha habido en esta parroquia. Por un lado, como ya he dicho anteriormente, esta iglesia, al ser la iglesia arciprestal, era la sede de la hermandad, la cofradía del Santísimo, que es aquella que prepara el Corpus Christi, con un nombre muy curioso: la Archicofradía de la Esclavitud del Santísimo, hasta ahí, porque era como nosotros somos esclavos del Señor, Archicofradía de la Esclavitud del Santísimo. Otra de las cofradías era la del Purgatorio, las benditas ánimas, que era muy común el rezo a las benditas ánimas y el ponerle una vela en recuerdo de los difuntos a las ánimas benditas. Estaba allí, donde está la capilla del Carmen. Hasta hace muy poco ha habido un cuadro del Purgatorio ahí. Lo vamos a ver. Está retirado en otro sitio.